Saludos. Hoy vengo a presentar el tema de torsión de la materia mecánica de materiales. Pero para empezar, ¿qué es la torsión? La torsión es una magnitud vectorial que mide el efecto de giro que se produce cuando una fuerza actúa sobre un punto. Aquí nuestro punto vendría siendo el centro del engranaje y la fuerza aplicada estaría siendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta fuerza estaría generando un momento de torsión que a su vez generaría otro momento de torsión en este segundo engranaje de la misma magnitud, pero en sentido contrario al primer momento de torsión. Como se puede ver, aquí es en sentido horario y aquí es en sentido antihorario. Aquí podemos observar que estos pares tienen una magnitud T igual, pero en sentidos opuestos, que pueden representarse mediante flechas curvas, como podemos ver aquí, y hay un eje que atraviesa el prisma. Este eje está representado por flechas en la siguiente figura en forma de compresión. Las flechas de torsión están representadas por igual flechas curvas, pero más delgadas. Entre los temas que vamos a estar tocando está el tema 2.2, que es el de transformación de potencia por medio de barras cilíndricas. En la ingeniería hay un sinfín de ejemplos sobre momentos de torsión. Pueden ser entre los más sencillos como diseñar un frasco con tapa hasta los más complejos o uno de los más complejos como el que tenemos aquí en pantalla, que es un eje de transmisión. Aquí nosotros tenemos nuestro generador, nuestro eje y la turbina. La turbina ejerce un momento de torsor T sobre el eje y el eje ejerce un par de torsión igual opuesto T sobre el generador. Es algo parecido a lo que nosotros estamos viendo en la diapositiva anterior con los engranajes. Cuando se ejerce un momento de torsión T, este ejerce otro momento de torsión de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Igual va para el generador con respecto al eje. Pero nosotros para terminar de calcular, como por ejemplo la potencia, es necesario tener en cuenta tres conceptos. Entre ellos están, como lo acabo de mencionar, la potencia, que la podemos definir como el trabajo realizado en un determinado tiempo. Nosotros la podemos calcular de la siguiente forma. Aquí tenemos una fórmula que originalmente viene siendo esta, donde tenemos P como potencia, T como el torque, la diferencial de teta sobre la diferencial de tiempo. Pero aquí, como está indicado, nosotros tenemos que W, que viene siendo la velocidad angular, es igual a la diferencial de teta sobre la diferencial de tiempo. Entonces nosotros podemos sustituir esto para obtener esta fórmula, que vendría siendo la potencia es igual al torque por la velocidad angular. Y de esta forma podríamos calcular la potencia del ejemplo anterior. El segundo concepto, que es el par de torsión, que lo podemos definir como la fuerza aplicada a un cuerpo a una distancia perpendicular a un eje tal que se genere en él una rotación alrededor del mismo. Aquí la fuerza excedió la resistencia del material, por lo cual se produjo una deformación. Pero este tema de las deformaciones lo veremos más adelante. Por el momento veremos cómo podemos calcular este par de torsión. Nosotros tenemos aquí que el par de torsión lo podemos calcular con T es igual a P sobre 2pi por F. Aquí T estaría representando el par de torsión, P la potencia, que ya vimos cómo se calcula, sobre 2pi por la frecuencia. Aquí la frecuencia es el número de revoluciones del eje por segundo. Y si tomamos de ejemplo el eje de transmisión que ya habíamos visto, nada más tendríamos que ver cuántas revoluciones da por segundo. El siguiente concepto es la sección transversal. Esta la podemos definir como un corte imaginario de 2 dimensiones en una figura de 3 dimensiones. Nosotros podemos calcular la sección transversal a través de esta fórmula, donde J representa el momento polar de inercia, T el par de torsión, C el radio exterior del eje y T la torsión permisible. El siguiente tema que vamos a ver es el de esfuerzo y deformación en barras cilíndricas de pared delgada.
Los recipientes a presión de pared delgada son ampliamente utilizados en la industria, ya sea para almacenar gases o transportar líquidos. En su mayoría de aplicaciones suelen ser esféricos o suelen ser tubos cilíndricos. Esto ya va dependiendo de su uso. Pero para empezar, ¿qué es una barra de pared delgada? Nosotros podemos identificar que tenemos un tubo cilíndrico de pared delgada cuando su diámetro supera por mucho su espesor. En este caso, aquí podemos ver en el ejemplo que esta tubería es de pared delgada ya que su diámetro supera por mucho su espesor. Llegados a este punto, se debe señalar una propiedad importante de los ejes circulares, ya sean para barras delgadas o para barras gruesas. Y es que cuando un eje circular se somete a torsión, todas sus secciones transversales permanecen planas y sin distorsión. Dicho de otra manera, aunque distintas secciones transversales a lo largo del eje giren diferentes cantidades, suponiendo que esta T sea diferente de esta, cada sección transversal gira como una cara sólida, plana y rígida, o sea que son independientes. Entre este tipo de barras nos podemos encontrar a la barra de pared delgada circular hueca. Esto quiere decir que es como en el ejemplo del principio. Los podemos identificar porque suelen ser los tubos convencionales. Nosotros lo podemos calcular en la deformación con esta fórmula y ya para detectar el ángulo es esta. Y el siguiente tipo de tubería que nos podemos encontrar es la circular con ranura. Esta no sé si se llega a apreciar, pero aquí tiene una ligera ranura. Y son tuberías que normalmente vienen acompañadas de otras piezas o son partes de ensamblajes, ya que esta ranura sirve para hacer conexiones. Nosotros igual lo podemos calcular aquí, la deformación y el ángulo teta. La única diferencia es que viene siendo esta constante, donde ya es donde se cuenta esta ranura, que no tenía la otra. Y en las deformaciones, nosotros conocemos como deformación cuando el objeto original sufre una alteración en su fisonomía. Como aquí podemos ver, las fuerzas aplicadas en esta barra provocan un pandeo. Este pandeo se le conoce como deformación. Esta deformación puede ser permanente o temporal. Aquí podemos considerar un eje circular unido a un soporte fijo, que es este. Si se aplica un par de torsión T al otro extremo del eje, se torcerá al girar su extremo. Si nosotros aplicamos un par de torsión T al otro extremo del eje, se torcerá al girar su extremo libre, que es este, de un ángulo llamado ángulo de giro, que es lo que veníamos viendo en las fórmulas anteriores. Esto significa que dentro de un cierto rango de valores de torsión, el ángulo de giro es proporcional a T. También podemos mostrar que es proporcional a la longitud del eje. La tensión cortante varía con el espesor. Esa tensión cortante tiene que ser constante en todo lo largo del perfil, de modo que si el espesor varía en el valor del cortante, sería el mismo, pero si disminuye el espesor tangencial, aumentará. Y por último, vamos a mostrar un ejemplo tratando de englobar algunos temas que hemos ya tocado. El problema nos está pidiendo que nosotros calculemos el esfuerzo cortante constante causado por el par de torsión T es igual a 9 kilopascales por pulgada. Aquí nosotros observamos la imagen. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, como esta es la fórmula que vamos a ocupar, necesitamos encontrar J y necesitamos también encontrar el área, pero esta área es de la sección transversal. Por eso, si aquí ustedes pueden observar, es que yo coloqué las rayitas en verde para que se captara que lo que estamos calculando en área es lo verde. Y aquí nos está diciendo que el diámetro exterior es de 1.6. Entonces, con esta fórmula, que es de diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, tenemos que el exterior es de 1.6 pulgadas al cuadrado menos 0.9 pulgadas al cuadrado, que nos da 1.37 in al cuadrado. Aquí la J, para determinar la J, tenemos esta fórmula que nos piden el radio exterior menos el radio interior a la cuarta, que es 0.8 in, del 1, la mitad del 1.6, 0.45, la mitad de 0.9, multiplicado por pi media, lo cual J nos da que es 0.58 pulgadas a la cuarta. Y ahora para calcular el esfuerzo cortante, nosotros necesitamos ya la T, la C
Y la J, la T ya no les da el problema. La C es lo que nosotros calculamos aquí, el área. Y la J es lo que nosotros acabamos de calcular. Sustituyendo todos los datos, el resultado nos da que T máxima es igual a 12.413.7 libras sobre pulgada cuadrada. O también puede ser KSI.